Buenas noches, amigos. Mañana Carles Puigdemont decidirá si se presenta o no se presenta candidato a las elecciones catalanas por parte de su partido Junts para ser presidente de la Generalitat. Y es que la cosa política se le ha puesto complicada. En principio, Pere Aragonés decidió adelantar las elecciones porque los plazos le favorecían, ya que se preveía que la ley de amnistía en el Senado pues se iba a retrasar lo máximo posible. El Congreso de los Diputados ya ha aprobado la tramitación de la ley de amnistía por mayoría absoluta y ahora tiene que pasar al Senado, donde en el Senado tiene la función de deliberar las leyes que aprueba el Congreso. Pero ha ocurrido una cosa. Primero, Vox ha solicitado al Senado y a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular que no tramite esta ley de amnistía porque la considera inconstitucional y puede pues encontrarse con ilícitos penales. Por otra parte, los letrados del Senado, algunos de estos letrados del Senado provenían del Congreso, que ya anteriormente los letrados del Congreso ya habían manifestado que esta ley de amnistía era inconstitucional, pero pues mediante maniobras políticas los que predominan en el Congreso de los Diputados, los que tienen más poder, pues han mirado de apartarles y colocar otros letrados que les fueran más afines. Entonces los letrados que quedaron en el Congreso pidieron el traslado, y el traslado a donde ha sido, pues prácticamente en el Senado. Y en el Senado pues han emitido un informe diciendo que esta ley es inconstitucional. Y claro, las leyes son un embrollo. Hay otras leyes que dicen que, pues que lo que aprueba el Congreso, el Senado, pues lo tiene que deliberar, es decir, que tiene que dar paso a la tramitación. Entonces aquí se plantea un problema institucional, un conflicto de distintos intereses entre Congreso y Senado. No tenemos que olvidar que en el Senado el Partido Popular tiene una amplia mayoría absoluta y está, pues, contradice con que en el Congreso no tenga esta mayoría absoluta. Y pensar en el Senado. En el Senado están los senadores que se eligen mediante las elecciones generales. Y en el Congreso los diputados salen por las elecciones generales. En el Senado una parte de los senadores salen por las elecciones generales y el resto de senadores son por designación de los parlamentos autonómicos. Y claro, antes de las últimas elecciones generales, las elecciones municipales y autonómicas, que eran antes de las últimas elecciones generales y que tanto disgusto habían provocado a Pedro Sánchez, pues marcaron unas comunidades autónomas con gobiernos de forma mayoritaria en manos del Partido Popular, respaldados por Vox, por supuesto, en muchas de estas comunidades autónomas. Por tanto, las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos han mandado a sus senadores. Pero a pesar de esto, si hubiera sido solo con los senadores surgidos de las elecciones generales, el Senado ya tenía sobrada mayoría absoluta. Ahora bien, sumados los senadores que han enviado los parlamentos autonómicos, tienen una mayoría absoluta mucho más amplia. Y el Partido Popular, esta ley de amnistía la considera inconstitucional, aunque la quiera admitir a trámite. Pero bueno, ha salido esto de que los letrados del Senado consideran que esta ley es inconstitucional. Y ahora, ¿qué pretende hacer el Partido Popular? El Partido Popular va a devolver esta ley al Congreso y decirles, oye, tenéis que derogar esta ley porque es inconstitucional. Entonces la mayoría del Congreso, las que ya aprobaron esta ley de amnistía, dirán, ¿qué coño estás diciendo? Esto es constitucional y el trámite debe de salir adelante. Entonces lógicamente los del Partido Popular van a decir que no es constitucional y por esto los hemos devuelto al Congreso para que se derogue. Entonces, pues, la cosa tendrá que pasar al Tribunal Constitucional para ver si se sigue adelante con el trámite de deliberar el Senado. Porque el Senado puede deliberar esta ley
decir que está conforme o que no está conforme. Lógicamente dirá que no está conforme, porque el Partido Popular está en contra de esta ley de amnistía, pero no quiere tramitarla, no quiere sacarla adelante porque considera que es inconstitucional. Entonces, el Congreso, esa mayoría del Congreso que ha aprobado esta ley de amnistía, lo tendrá pues que elevarla al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional es el que va a decir si esta ley se tramita por el Senado o no se tramita, lo cual indirectamente es otra manera de decir si el Tribunal Constitucional considera si esta ley es o no es constitucional. Pero aquí no se trata de ver si esta ley es o no es constitucional, sino que si el procedimiento de deliberar el Senado, pues que el Senado lo rechace por constitucional o inconstitucional, si esto, según el punto de vista del Tribunal Constitucional, es constitucional o no es constitucional. Pero claro, ¿qué pasa? Los tribunales están bastante politizados, en especial el Tribunal Constitucional, porque el presidente del Tribunal Constitucional es Cándido Conde Pumpido, que había sido el fiscal general del Estado de José Luis Rodríguez Zapatero, o sea, que había sido el fiscal general del Estado durante muchos años de los gobiernos socialistas. Y Cándido Conde Pumpido es un afín a Pedro Sánchez. Una parte de los magistrados del Tribunal Constitucional, poco más de la mitad, también son lo que podríamos decir con la etiqueta de progresistas, o sea, afines a Pedro Sánchez. Y lógicamente es muy probable que el Tribunal Constitucional se pronuncie de forma rápida y diga que sí, que esta ley debe seguir con el trámite. Vale. El Tribunal Constitucional muy posiblemente dirá que sí, que es constitucional que siga el trámite, que el Senado delibere, aunque considere que esta ley no sea constitucional. El Senado tendrá que deliberar, si así lo decide el Tribunal Constitucional. Deliberará y devolverá al Congreso, intentando retrasándolo lo máximo posible, la devolverá al Congreso. El Congreso seguramente la aprobará igual que al principio. Luego se publicará en el Boletín Oficial del Estado y pues esta ley de amnistía ya será vigente, sin menoscabo de lo que seguramente ocurrirá, que será que esta ley va a ser recurrida, primero al Tribunal Constitucional y segundo al Tribunal de Justicia Europeo. Y esto, lo de recurrir leyes al Tribunal Constitucional, sabemos que el Tribunal Constitucional tiene muy mala fama de que para dar respuesta, para dar resolución, tarda muchos meses, varios meses e incluso años. Y el Tribunal Europeo también tiene un retraso muy largo. Para pronunciarse, el Tribunal Europeo puede tardar muchos meses, incluso años. Pero esto no va a quitar la vigencia de esta ley de amnistía, que en caso de que prospere los recursos, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo pueden declarar que esta ley no es válida. Y sin menoscabo de otro inconveniente, que puede ser que se adelanten las elecciones o que pues los tiempos sigan su curso y toque convocar nuevas elecciones. Seguramente que Pedro Sánchez puede caerá. Si cae Pedro Sánchez, el nuevo gobierno que salga muy posiblemente va a derogar esta ley de amnistía. Y ahora, bueno, en consecuencia, estando así las cosas, con tantos embrollos políticos, con tantas crisis institucionales quería decir, con estas crisis institucionales y políticas, pues ahora esto se va a retrasar mucho, esta ley de amnistía, lo cual no juega a favor de el tema de Carles Puigdemont, que quiere ser candidato, que se quiere presentar a las elecciones por parte de su partido Junts, pues al Parlamento de Cataluña. Pero tiene una serie de problemas. Primero, que la ley de amnistía se va a retrasar mucho, cosa que favorece a Pere Aragonés, que es lo que buscaba, que Carles Puigdemont no fuera candidato. Pero es posible que mañana Carles Puigdemont decida ser el candidato de su partido de Junts al Parlamento de Cataluña, o puede ser que ponga a una persona que le represente a él.
Él es el líder del partido y también puede decir qué persona puede ser el cabeza de lista de su partido para las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña. Porque puede ocurrir, pues, que Carles Puigdemont se presente y como los plazos no le van a dar porque la ley de amnistía no va a estar vigente y esto puede tardar meses. Tanto puede tardar 2, 3 meses e incluso entre 6 meses y un año. Depende pues de los recursos que pongan los jueces y que pongan también pues, los partidos políticos, los recursos. Esto es muy embrollado y muy complejo de explicar. Ahora, eso sí, por la vía de la urgencia, la manera más rápida posible, esto no va a ocurrir. De entrada, el Partido Popular ya ha puesto pues los palos a las ruedas para que la cosa se alargue lo máximo. Y no solo porque el Partido Popular tenía la intención de alargar al máximo en el Senado, sino que además se han metido los letrados del Congreso, los letrados del Senado diciendo que esta ley es inconstitucional. Y esto ha dado lugar que esta ley pasará al Congreso para que la deroguen y no la van a derogar, entonces se tendrá que pasar por la vía de que pase por el Tribunal Constitucional y se tenga que pronunciar. Todo esto lo va retrasando. ¿Por qué? Si Carles Puigdemont viene a España, y esto puede tener un importante efecto electoral en todo este montaje, en toda esta película, en toda esta comedia, puede ocurrir que Carles Puigdemont venga a España 1, 2, 3 o 4 días antes de las votaciones, antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña, y esto dará lugar pues a todo todos los medios de comunicación, todas las televisiones estarán hablando de Carles Puigdemont a todas horas, porque si viene aquí a España será detenido, porque hay una orden de busca y captura que pesa sobre él por sus delitos de malversación, sus delitos de rebelión, quizás también los de traición por su implicación con los rusos y los delitos de terrorismo con lo del Tuzani Democratic, o sea, actos de terrorismo callejero que ocurrieron. Tiene varios delitos a responder ante la justicia, pero los independentistas de Cataluña lo ven como un héroe. Entonces, todo este despliegue mediático sería pues la mejor campaña electoral que pudiera tener, la mejor propaganda. Esto podría ocurrir, pero se detendría a Carles Puigdemont y iría a la cárcel. Esto seguro. Y entonces, pues, no va a poder ser presidente de la Generalitat. Por tanto, si viene para arriesgarse a ser detenido los días antes de las elecciones, como si va los días después de las elecciones para ir al Parlamento de Cataluña a recoger su acta de diputado, porque esto lo tiene que recoger de manera presencial. La ley obliga a que sea así. Pues si viene a Cataluña, lo van a coger y lo van a meter en el calabozo. El Parlamento de Cataluña también tiene sus plazos. Hay unas leyes que lo regulan, que dice que después del día de las elecciones, hasta la composición del Parlamento, tiene un plazo. No sé exactamente cuántos días, me parece que son 20 días, un mes, no más de un mes, quizás son unos 20 días. Por tanto, en este plazo se tiene que formar el Parlamento y luego están los plazos de elegir a la persona que va a ser presidente de la Generalitat. Por tanto, en todo este plazo, Puigdemont será un hombre que estará detenido, que estará en el calabozo, por todos estos retrasos que hay de esta ley de amnistía. Y por tanto, no va a ser presidente de la Generalitat, que esto es lo que le interesa a Pere Aragonés. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Mañana, Carles Puigdemont anunciará su candidatura a la presidencia de la Generalitat. Dirá sí o dirá no. Y si dice que sí, dará mucho de qué hablar. Si dice que no, pues está haciendo lo correcto. Porque está, pues, intentando salvar su pellejo. Porque si lo cogen, lo van a meter en la cárcel. Será carne de prisión y nada más. Será otro peso más y nada más, porque así lo va a exigir la ley. Entonces, ¿cómo están las encuestas ahora en Cataluña? Las últimas encuestas están, por ejemplo, Ciudadanos va a desaparecer. Por tanto,
los votos de Ciudadanos, que ya son una buena cantidad, podrían ir a Partido Popular. Entonces, con esta trasvase de votos, Partido Popular y Vox podrían estar empatados o incluso Vox podría tener un poquito más de votos. Puede conservar los que tiene o incluso un poquito más. En las pasadas elecciones nos salió pues, el partido, el PDeCAT. El PDeCAT era pues otra escisión de la antigua Convergencia, porque se dividieron en dos, Junts y el PDeCAT. Los votos del PDeCAT seguramente irían para Junts, y esto, pues sumando otros votos, no sé si sería la primera fuerza política ya por encima de Esquerra Republicana o de Partido Socialista. Los del Partido Socialista, Salvador Illa, han elegido muy mal candidato porque Salvador Illa tiene la mala fama de ser el ministro de Sanidad, lo había sido ministro de Sanidad, que el tema de la pandemia lo llevó muy mal. Una época que fue muy opresiva, en la cual nos obligaron a estar encerrados en la vivienda, arruinaron a mucha gente, obligándoles a cerrar su bar, su restaurante, su tienda, su empresa. Pues fue muy dañoso para mucha gente. Salió mucha gente damnificada y arruinada. Y ahora con el tema de la corrupción que se aplica mucho a temas mascarillas, tema de EPIs de los médicos, que también están implicados Salvador Illa, ahora se están investigando y van saliendo corruptelas y cada vez más corruptelas. Esta corrupción también se aplica a Salvador Illa. Y esto da a pensar que en estas próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, el Partido Socialista, representado por Salvador Illa, va a perder muchos votos. Y estos votos solo tienen que ir a dos sitios, a Vox o al Partido Popular, porque los electores del Partido Socialista no suelen ser separatistas, no suelen ser independentistas. Las últimas encuestas dicen que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña no quieren la independencia. Los que quieren la independencia, y son muchos, pero no son más de la mitad. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña no quiere independencia. Por tanto, pues, los resultados electorales del Parlamento de Cataluña van a salir muy fraccionados y se va a ver qué partidos que son independentistas y qué partidos son españolistas o que están dentro de la Constitución española. Esto es lo que queda por ver. Pues bueno, pues esto es lo que ocurrirá. Y aparte de esto, si se aprueba esta ley de amnistía, ya se sabe que se recurrirá al Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo y los jueces. El Poder Judicial también puede hacer algo que pues manifieste que también es inconstitucional, que acorde con la jurisprudencia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pues que la cosa no tiene encaje y puede haber muchas complicaciones. Una ley así de amnistía que se amnistia todo. Los delitos de rebelión, de sedición, de terrorismo, de malversación, de corrupción, de traición, son muchos y muchos delitos que no encajan con el ordenamiento jurídico tal como lo entienden los jueces, porque no solo algunas de las leyes que hay, es que hay varias leyes, y seguramente irán mirando, rastreando esta ley, la otra ley, el precedente de esta ley, aunque sea de un país extranjero, o una ley histórica, siempre van a encontrar algo para ponerle a una pega. O sea que la cosa se pone muy complicada. No se está haciendo lo correcto. Entonces llegará un momento que tendrá que hacer algo pues que entre dentro de lo más razonable. ¿Y qué podría hacer esto? Pues dejar que la justicia siga su curso. Los delincuentes entregarse a la justicia, que luego se pueden acoger a un indulto, que es facultad del presidente del gobierno, siempre y cuando se comprometan a no volverlo a hacer. Siempre y cuando paguen por sus delitos, por ejemplo, los delitos de malversación o delitos de corrupción, devuelvan el dinero o tengan que pagar la correspondiente pena en la cárcel. Y que se comprometan ante todo a no volver a hacer locuras, a no volver a hacer cosas que van para romper España y van para desestabilizar el país, que esto no es lo bueno. Bueno amigos, pues así está la situación. Lo del tema de la ley de amnistía se alarga aún mucho más por las maniobras políticas, no solo del Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Senado, sino también por lo que han dicho los letrados.
y por tal como está la situación política en España, cosa que este retraso no favorece mucho a Pedro Sánchez, porque ya le han dicho, ya le dijo Carles Puigdemont, si no me haces presidente de la Generalitat, no voy a apoyarte, entonces vas a caer, no tendrás presupuesto y cuando se te acabe el plazo, inevitablemente tendrás que adelantar las elecciones. Pero me temo que Carles Puigdemont no va a poder ser presidente de la Generalitat, porque la cosa de la ley de amnistía que le podría beneficiar se le ha retrasado mucho. Tiene sus plazos. Y lo de constituir el Parlamento de Cataluña y el gobierno de la Generalitat también tiene sus plazos. Y cuando esto ocurra, pues lo de la ley de amnistía todavía no estará publicada en el boletín oficial del Estado, si es que sale adelante. Por tanto, Carles Puigdemont, creo yo que tal como está la situación, tal como está todo montado, no va a poder ser presidente de la Generalitat. Y si es atrevido, si quiere arriesgar y quiere venir a España, pues la policía lo va a detener. Yo no sé cómo lo van a detener porque la policía está a manos de Fernando Grande Marlaska, que hace todo lo que dice Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez necesita los votos de Carles Puigdemont. Para Pedro Sánchez ceden todo. No sé cómo lo van a detener. Supongo que si lo tienen que detener porque lo marcan ahí, pues lo van a meter en una prisión de lujo. Y también es posible que, ya que esto es facultad del presidente del gobierno, Carles Puigdemont le diga, mira, si quieres mis votos, los votos de mi partido para mantenerte en la Moncloa, me tienes que indultar, porque él estará en la cárcel. Pero claro, antes de indultarlo, necesita pasar por un procedimiento judicial. Los jueces tienen que dictar sentencia. Una vez dictada la sentencia, que seguramente será con penas de cárcel, igual como ocurrió con Oriol Junqueras y otros consejeros, se tendrá que esperar todo este tiempo el procedimiento judicial, que sea condenado a la cárcel, y luego, si todavía sigue Pedro Sánchez en el poder, pues entonces pues podrá indultarlo. Y tendrá que ser a cambio de algo, supongo que a cambio del apoyo que necesita para ser presidente del gobierno. Porque es que aparte también Pedro Sánchez tiene en sus manos la fiscalía. Ya lo dije una vez, esta frase que se ha hecho muy famosa. ¿Y la fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Pues eso, del gobierno. O sea que la fiscalía depende de Pedro Sánchez y la fiscalía le puede meter las prisas a los jueces para que juzguen ya a Carles Puigdemont de la manera más rápida posible, lo condenen ya y en 2 o 3 días lo indulta y ya Carles Puigdemont es tan libre igual que Oriol Junqueras y posiblemente lo van a inhabilitar por un tiempo. Bueno, pues así es como yo lo proveo. Ya veréis vosotros mismos. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buenas noches. Adiós.